Comienza Veto a Saber, el programa que nadie ve, y empezamos el programa con finalmente los rostros de las víctimas de esta pavorosa masacre de Sendero Luminoso, porque durante 2 días la prensa, los medios de información han hablado en abstracto de una cifra, un número posible, virtual, de muertos. Y hemos pasado a otra cosa, ¿no? Ha sido como, bueno, una cuestión que hemos reportado, pero que ya está, ya cambiamos el tema. Y en 2 días el gobierno ni siquiera nos ha dado los nombres de las víctimas. Nosotros hemos estado investigando el tema y la verdad es que nunca, yo no recuerdo, por lo menos en los 30 y tantos años que tengo de periodismo, no recuerdo que un gobierno haya sido tan indolente, tan insensible ante una masacre semejante. No recuerdo, ni siquiera en los gobiernos más izquierdosos se ha mostrado esta escalofriante insensibilidad ante la tragedia y la muerte, el asesinato cobarde de peruanos. Y aquí quiero referirme a un punto que creo que es crucial en este momento aciago que vivimos los peruanos, y es que es el momento de tomar partido. Es el momento en que tenemos que decir lo que pensamos y tenemos que expresar nuestra protesta, nuestro repudio contra estos actos criminales. Porque mucha gente en el Perú y especialmente en Lima tiene miedo de opinar, porque no quiere quedar mal con nadie, porque no quiere incomodar, porque no quiere pisar callos, porque prefiere el perfil bajo, ¿no? Prefiere la tibieza. Y entonces no opino porque mi familia se molesta, porque mis amigos se resienten, porque pierdo amigos. Pero en este momento ya hay que trazar una raya en la arena, como hiciera Francisco Pizarro en la Isla del Gallo. Y del lado de allá se van los terroristas y del lado de acá quedan los que defendemos a la democracia. No hay otra opción, no hay una tercera vía. Es imposible ser neutral en este momento, porque estamos jugándonos la vida. Y ya lo vimos. Todos estos peruanos que han muerto han intentado de muchas maneras ser invisibilizados, que pase piola, que pase suave. Entonces, me escriben, por ejemplo, peruanos de Europa, ¿no? Y me dicen, qué bien lo que está haciendo tu programa, desde acá te saludamos y te felicitamos. Gracias. Pero ¿saben qué? En vez de felicitarme y saludarme, agarren su teléfono celular y grábense un video y díganle a los peruanos de aquí lo que realmente piensan. ¿Por qué se fueron ustedes del Perú y qué piensan de lo que está pasando ahora? Me dicen que sí, que allá hay empresarios muy importantes y intelectuales y seguramente médicos que están allá y que están observando con preocupación. Bueno, preocúpense más. Agarren el celular y opinen. Esos importantes que viven en Europa, agarren el celular y opinen y pónganlo en las redes sociales. ¿Saben por qué? Porque hay un montón de comunistas mantenidos por las ONGs internacionales que están haciendo el juego al terrorismo y que también están en Europa, que también viven allá, que viven con becas, que viven con la mermelada de las inversiones aquí, de las inversiones de Odebrecht y otras, y que están allá haciéndole el juego a Sendero Luminoso. Entonces ustedes, peruanos, que están en Europa, que están en Estados Unidos, que llevan una buena vida, porque seguramente se fueron en los momentos del terror, que están volviendo, agarren el teléfono y hablen, exprésense, porque no basta con decir qué bien sigan así. Decía yo al inicio que no recuerdo haber visto un gobierno que se mantenga tan neutral, tan silencioso ante la masacre que hemos vivido. Y esto alcanza a todo el gobierno, a todos los poderes, comenzando por el propio Francisco Sagasti, que se ha demorado un montón en finalmente salir, ¿no? A duras penas, a expresar su repudio, ¿no es cierto? Esto tuvo que hacerlo al minuto siguiente, señor Sagasti, al minuto siguiente de llegada a la noticia, porque estos muertos también son sus muertos. Y esto es algo que tiene que quedar muy claro. La muerte de estos 16, 18, 17, 15, realmente no importa la cifra, ¿no? Hay una polémica en cuanto a la cifra. No es lo que importa. Lo que importa es que estas muertes cobardes, estos asesinatos crueles, sanguinarios, tienen que sentirse como propios, porque son peruanos,
son gente de nuestra tierra que ha sido asesinada. Y el presidente de la República se demoró la vida en salir a hablar de estos muertos que también son sus muertos, señor Sagasti. También son sus muertos. ¿Y dónde está, por ejemplo, la primera ministra, que la veíamos salir todos los días a hablar de la vacuna china, ¿no? Y a enfadarse y amenazar? ¿Dónde está Violeta Bermúdez? ¿Dónde está la gran defensora de los derechos de las mujeres, ¿no? De los derechos humanos? ¿Dónde está la ministra de Defensa, Nuria Esparch, que pide que no haya un uso electoral de esta masacre? ¿Por qué está tan preocupada por el uso electoral de la masacre la ministra de Defensa de este país? El ministro del Interior está con COVID, dicen. Sí, pero con COVID podía agarrar usted también su teléfono, ministro Eliche, y grabarse un mensaje y decirnos a los peruanos qué piensa realmente de esta matanza terrorista. Pero no, no lo hace y no está en una cama UCI, que yo sepa. ¿Dónde está la ministra de la Mujer, Silvia Lolli? Ah, gran defensora de las mujeres también, ¿no? Integrante de Flora Tristán, ya tiré el agua, de Manuela Ramos, sí, y... ¿no han sido mujeres y niños los asesinados por Sendero Luminoso? ¿Dónde está usted, doctora Lolli? ¿Dónde está la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana Vargas? El ministerio que se supone que se preocupa por los más desposeídos, por los que viven en extrema pobreza. ¿Dónde está? No lo hemos escuchado. No hemos escuchado tampoco al defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Defensor del pueblo. ¿Dónde está usted? ¿Ha dicho usted algo sobre esta matanza horrorosa? No, no lo ha dicho. ¿Dónde está la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, comunista, que no se preocupa, por ejemplo, de que el Poder Legislativo haya iniciado una comisión investigadora, que ese es el trabajo del Congreso? El Congreso tendría que estar ya, en este momento, investigando los hechos. Tendría que estar allá un grupo de congresistas de todas las bancadas, pero no, no están, no se preocupan, no les importa. ¿Dónde está, por ejemplo, la presidenta del Poder Judicial, doña Elvia Barrios, hermana de la ministra Rocío Barrios, una de las ministras favoritas del lagarto Vizcarra? ¿No? Bueno, parece que le tienen tanta ley al Vizcarrato y al gobierno morado, que se quedan calladitas ante esta masacre vergonzosa, horrorosa. ¿Dónde está la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma? No la hemos escuchado expresarse sobre esta matanza terrorista. No la escuchamos, doctora. Hable más fuerte. Y el ministro de Salud, Óscar Ugarte, que también, por supuesto, es un distinguido militante socialista, se hace loco, no habla, no opina, porque no le conviene. Porque no le conviene perjudicar a la candidatura, ¿no es cierto? No quieren el uso electoral. Y lo mismo podría decir de muchísimos más. ¿Dónde están todos los congresistas morados que buscaban desaparecidos que no existían? ¿Dónde está Albertito de Belaúnde, que era el gran buscador de desaparecidos en la marcha de noviembre? ¿Dónde estás, Alberto de Belaúnde? Se puede ser homosexual y no marica, ¿sabes? Así que agarra tu avión y anda a buscar desaparecidos, que también es tu trabajo. Todavía eres congresista, Daniel Olivares. No se ha acabado tu periodo. Sal de Barranco, sal del bar del Hotel B y embárcate y anda a ver cómo están esas familias, cómo están esos huérfanos, esas viudas, esa gente que ha quedado con la familia mutilada para siempre. Y los ex candidatos, George Forsyth, por ejemplo, ¿tiene algo que decir? ¿Tiene algo que decir la señora Patricia Arévalo? ¿Tiene algo que decir el señor Nieto Montesinos? ¿Tiene algo que decir el señor Ollanta Humala? ¿El señor Hernando de Soto? ¿El señor Julio Guzmán? ¿Ah? Que era tan machito y tan valiente que salía a las calles a azuzar a la violencia y venía acá a amenazar con destruirme, ¿verdad? No hemos escuchado su opinión, señor Guzmán. Señor Guino Costa, ¿dónde está usted que no se le ve? Y claro, los que hablan son los caviares del extranjero, ¿no? Los opinólogos de balcón, los carboneros de terraza, que están ahí disparando desde Madrid, desde Estados Unidos, pero en este caso, opiniones obviamente financiadas, obviamente pagadas, ¿no? Y la lista es muy larga y no voy a mencionarlos a todos, pero ya ustedes saben quiénes son. Y lo que más me preocupa de todo, y me parece más indignante, es el caso de la Iglesia Católica, que fue la gran resistencia ante el embate terrorista. La Iglesia Católica, que fue el último refugio de aquellos campesinos que estaban entre dos fuegos y que no tenían a quién acudir en Ayacucho y en las zonas de emergencia. No he escuchado ni al cardenal Barreto ni al arzobispo Castillo salir a decir lo que piensan,
salir a expresar su dolor de corazón como cristianos de lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque no quieren afectar la candidatura de su muy querido Pedro Castillo, de su lapicito. Esa es la Iglesia Católica de hoy. Bueno, toda esta lista incluye a gente que no ha dicho nada, que se ha hecho la estúpida, que se ha hecho la ciega, que simplemente quieren hacer parecer que esto no ocurrió. Y lo que dicen es, y lo ha dicho hoy día Pedro Castillo, esto debe ser una matanza fujimorista, ¿no? Esto debe ser una matanza fujimorista. Es un operativo de campaña, es un psicosocial, ha dicho por ahí una miserable de las redes. Es un psicosocial. 16, 18 muertos, un psicosocial fujimorista. ¿Sí? Eso no se lo creen ni ustedes. ¿Y saben por qué? Porque si esto fuera una matanza fujimorista, estarían ahorita todos esos comunistas en la calle gritando y quemando la ciudad. Si esto fuera una matanza fujimorista, estarían todos esos caviares de café en las calles. Habrían agarrado sus bicicletas hipsters y se hubieran ido a la Plaza San Martín por primera vez en el año, al centro de Lima, a protestar por la matanza fujimorista. Pero no lo es, y ellos saben que no lo es. Y como saben que no lo es, no lo hacen y no salen a las calles y no lo mencionan y no protestan, porque saben que la matanza es de ellos. Saben perfectamente que esta masacre es de comunistas, del movimiento Sendero Luminoso, al que no quieren mencionar. Una matanza terrorista, palabra que no quieren mencionar. Y entonces, claro, es perfectamente entendible que ahora intenten de alguna manera explicarlo. Pero vamos a escuchar lo que ha dicho Pedro Castillo. Mejor escuchémoslo de su propia boca. Adelante. En 2011, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó en el 2016? ¿No? ¿Qué pasó con el Banco de la Nación con Toledo? ¿Qué pasó con Ollantumala? ¿Y por qué se dan en escenarios políticos? ¿Por qué se da este caso? Porque justamente el señor Rospigliosi, luego del debate técnico, anunció diciendo de que sí, fulano y fulano, personales cercanos a estas cosas van a trabajar con nosotros, y al siguiente día salen estas cosas. Entonces creemos importante aquí, el pueblo no es tonto, el pueblo sabe en qué escenario surgen estas cosas, ¿no? Ni tú te lo crees, Pedro Castillo, ¿no? La poca convicción, ¿no? La manera lánguida y temerosa y trémula en el que lo dice, nos deja claro que ni él se lo cree. Pero al final la gente sabe y la gente conoce. El pueblo no es tonto, dice Pedro Castillo. Exactamente, el pueblo no es tonto. Y sabe quiénes son estos asesinos cobardes, porque los conocemos de toda la vida. Sabe el estilo, conoce su accionar, conoce su modus operandi. Y aquí está escrito el nombre de Sendero Luminoso y la hoz y martillo por todos lados. Así que es inútil que traten de decir que esto es un psicosocial. Vamos a escuchar las tardías, extemporáneas palabras del presidente de la República sobre lo ocurrido en el Braem. Hemos visto cómo un grupo de terroristas ha asesinado cobardemente a 16 personas. Ayer teníamos la confirmación de 14, pero hoy se han encontrado otras 2 personas más fallecidas producto de este demencial ataque. Más aún, algunos de los fallecidos son niños y niñas, una niña de 1 año, un niño de 3 años y 2 adolescentes. Esto no quedará impune. Esto no quedará impune. ¿Después de cuántos minutos, horas, días, el presidente de la República se pronuncia sobre esta masacre horrorosa que en cualquier parte del mundo hubiera merecido la respuesta inmediata del gobierno, inmediata del Ejecutivo, inmediata del Congreso de la República con una comisión investigadora, inmediata de la Policía Nacional, que ahora está en manos de todos estos caviares, ¿no? Y tratan de ponerle paños fríos, ¿no? Para que no vayan a exagerar mucho, ¿no? Sale este jefe de la policía que fue puesto por el cocalero, ¿no? El que está ahora en Enaco, el hermano de Terrucos, y trata a la policía, increíble, la policía del GEIN, la policía de Quetín Vidal, la policía que capturó a los máximos asesinos de esta horda comunista. Sale ahora a tratar de decir que la cosa no es tan terrible, ¿no? Felizmente hemos tenido pronunciamientos, por lo menos del Comando Conjunto, por lo menos del Ministerio Público,
pero el gobierno ha tenido una capacidad de reacción realmente nula. Y la prueba está en que recién hoy estamos en condiciones de saber cómo se llaman estos peruanos que han sido asesinados. 2 días después, se han demorado 2 días después en permitir que identifiquemos a los muertos. Porque claro, no es que la lista no la tuvieran, es que la han estado amarrando para desinflar la noticia. Que los muertos no tengan nombre, que no tengan cara, que sean solamente números y que pase esto rápido y desapercibido porque puede afectar la candidatura de los prosenderistas. Bueno, aquí nos vamos a detener en los nombres y en los rostros, porque estos muertos que no le duelen a nadie, estos muertos que no le duelen al gobierno, que no le duelen al Congreso, que no le duelen a los morados, que no le duelen a los caviares, nos duelen a nosotros. Los peruanos que hemos salido de esa época horrorosa, no queremos volver. Y nos duele que Sendero Luminoso haya cometido crímenes tan salvajes, tan sanguinarios. Así que aquí, humildemente, les vamos a hacer un homenaje, por lo menos mencionándolos con nombre y apellido, por lo menos viendo sus rostros. Yo tengo la lista aquí y de verdad, ver las caras de estas personas jóvenes, algunas, niños incluso, es escalofriante. Huachaca Caguana Javier Mario. Fernández García Grover. Deter Limaimanta Pérez. Edinson Gustavo Flores Medina. Eder Arrihuela Limachi. Sadit Ortega Pinedo. Luis Fernando Laura Lapa. Carmen Rosa Ochoa Caguana. Ochoa Caguana Dayan Genoveva. Marcelina Avelina Ochoa Caguana. Esos son solamente 10 que hemos podido verificar en los registros de la RENIEC, pero hay algo que es especialmente escalofriante en este caso, y es que una mujer humilde de 66 años, cuyo nombre es Alejandra Caguana Morales, ha perdido en esta masacre a sus 3 hijas, Carmen de 23, Dayan de 28 y Marcelina de 37 años. Y además a sus 2 nietas, 2 menores de edad, 2 niñas. Es decir, estos salvajes malditos han asesinado a 5 miembros de su familia solamente porque habían ido a trabajar a este lugar que fue atacado por Sendero Luminoso. 5 mujeres, 3 mayores y 2 niñas. Repito, ¿dónde está la ministra de la Mujer que no ha tomado el primer avión y se ha ido para allá? ¿Dónde está la ministra de Inclusión Social? Les importa un pepino. No les duele, porque no quieren afectar la candidatura de su amigo Cerrón. No me equivoqué. No quieren afectar a Cerrón. Esa es la verdad. En el caso de Cristian Quincho, que es el esposo de una de estas 3 hermanas, Dayan Ochoa, ha perdido a su esposa y ha perdido a su hija de 4 años de edad. ¿Qué culpa puede tener una niña de 4 años para ser asesinada y quemada de esta manera? ¿Cómo puede una autoridad no pronunciar su indignación solamente porque no le importa, solamente porque no le duele y solamente porque quiere que esta noticia pase rápidamente? Y esa es la triste realidad. Vamos a escuchar lo que dijo la candidata Fujimori sobre lo sucedido en el Braem. Quiero señalar que el señor Pedro Castillo ha señalado una serie de comentarios incongruentes. Él parece que no conoce de historia y ha insinuado que el fujimorismo tendría algo que ver con estos sucesos. Creo lo que tiene que hacer es mirarse en un espejo, porque el señor Pedro Castillo es a él y a su grupo lo señalan de estar cercanos y vinculados al terrorismo. Es él quien tiene miembros del Movadef, es él quien tiene congresistas con procesos o vinculación a Sendero Luminoso y al Movadef. Entonces, por favor, un poquito más de respeto. Bien,
Otro que se pronunció tarde también sobre la masacre ocurrida en el Braem ha sido el jefe de la policía, el director general de la policía, el general Cervantes. Uno esperaría que el director general de la policía sea drástico y severo y firme, porque representa la institución que acabó con Sendero Luminoso. Pero escuchen lo que dice. Hasta el momento todavía no podemos precisar ello, ¿no? Lo que sí está ligado es al narcotráfico, ¿no? Porque como le he dicho que ese centro poblado o los lugares aledaños o las poblaciones se dedican al cultivo de coca. Inclusive en determinadas horas ponen determinadas cadenas para impedir el paso en las vías de tránsito. Pero reitero, la Policía Nacional no va a replegar esa base, va a reforzar esa base y es la presencia del Estado en el lugar. ¿Eso es todo lo que tiene que decir, general Cervantes? ¿Eso es todo lo que tiene que decir? El director general de la policía, qué vergüenza. En nombre de todos los policías que fueron asesinados por Sendero Luminoso y por el MRTA, quiero decirle, qué vergüenza, general Cervantes. ¿Usted sabe cuántos policías dieron la vida para que pudiéramos nosotros vivir en un país pacificado? ¿Cuántos policías siguen viviendo ahora sin piernas, sin brazos, sin ojos por estos malditos asesinos? Y usted sale a ponerle paños tibios a la situación, ¿no? Porque deben ser terroristas, porque en esta zona todo el mundo cultiva coca. Oiga, ¿usted dónde ha estudiado, general Cervantes? ¿Usted no sabe que Sendero Luminoso y el narcotráfico son una alianza desde siempre? Y nos quiere decir que son simples narcos y que no son terroristas. Usted tampoco quiere afectar la candidatura de Cerrón y de Castillo, ¿verdad, general? A usted lo puso el hermano del terruco, ¿se acuerda? ¿Se acuerda o no se acuerda? Lo puso Rubén Vargas en su breve periodo por el Ministerio del Interior, dinamitando la policía, mandando al retiro a todos los generales que podían haber hecho frente de manera firme y viril a este asesinato y a esta masacre. Pero no, sale este alcahuete, ¿no? Porque eso es lo que usted es, general Cervantes, un alcahuete de la subversión, un alcahuete del terrorismo. En eso se ha convertido la Policía Nacional en manos de este gobierno nefasto. Estos morados alcahuetes de la violencia, que están haciéndole el juego al terror con tal de que un comunista llegue al poder. Pero ¿sabe qué, general Cervantes? La Policía Nacional es mucho más que esto, es mucho más que usted. Y la Policía Nacional será quien juzgue sus palabras y su manera de tratar de maquillar una realidad que es imposible de ocultar a estas alturas. Vergüenza, general Cervantes, vergüenza para usted. La información de lo que pasó ya se tenía desde hace mucho tiempo. Inteligencia de la Policía Nacional tenía la información. Yo tengo aquí un documento que anunciaba que esto iba a pasar en cualquier momento. Este es un documento de inteligencia y dice lo siguiente, escuchen con atención. Por información confidencial y confiable se pudo conocer que el día 9 de abril del 2021, 8 personas vestidas de negro que portaban armamento de largo alcance ingresaron al centro poblado de Mayapo. Este es un centro poblado que queda en el distrito de Yochegua, en la provincia de Huanta, en Ayacucho. Ingresaron a las 19:30 aproximadamente, logrando reunir un aproximado de 400 pobladores en el Parque Central, a quienes les indicaron que las mencionadas personas pertenecían al Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, que expresaron estarían pendientes del desarrollo de las próximas elecciones generales, indicando que no deberían sufragar por Keiko Fujimori. Por otro lado, indicaron que realizarían acciones de control sobre los delincuentes comunes, borrachos, consumidores de drogas, quienes estarían generando malestar en los centros poblados del Braem. Permanecieron en el lugar un promedio de hora y media en mencionado centro poblado, retirándose del lugar con dirección al monte y perdiéndose en la oscuridad de la noche. Por otro lado, se conoció que en esta acción participaron un aproximado de 20 personas. Es preciso señalar que dentro de los constantes desplazamientos dentro del distrito de Yochegua, esta fue una de las secciones más próximas al casco urbano, a una distancia de aproximadamente 30 minutos. Nota de inteligencia de abril de este año. Así que no nos pueden venir a decir ahora que no sabían que esto algo parecido podía pasar, porque estaba anunciado, estaba investigado, estaba cantado.
y sin embargo no se hizo nada. El diario La República, que ahora no tiene ninguna vergüenza en convertirse en el altavoz, en el parlante de estos grupos subversivos, cree que nos hace mella poniendo esta noticia en sus redes sociales. Si me pueden acercar la pantalla, por favor. Dice lo siguiente: integrante del equipo de Castillo interpuso querella contra la casa televisiva Willax, Leiva, Ortiz y Thorndike tras difundir informaciones que serían inexactas. Anaí Durán denuncia a periodistas de Willax por difamación agravada. Y esta es la gran noticia de estos alcahuetes del terrorismo, porque hay que llamarlos por su nombre. La República alcahueteó al terrorismo toda la vida. ¿Quién delató el túnel que iba a rescatar de la residencia del embajador de Japón? ¿Y quién puso en una primera plana? El túnel sí existe, cuando estaban a punto de salvar a tantos peruanos de las garras del MRTA. La República. Y ahí están, tratando de, con esta notita ridícula de este periódico vergonzoso que ya nadie lee, tratando de atacar a este medio y a los periodistas de este canal. Bueno, yo quiero contarles a todos los que todavía tienen que trabajar en ese triste periódico, que Anaí Durán, a quien tanto defiende La República, ha viajado a Chile 37 veces, 34 veces, correcto. Yo tengo acá el movimiento migratorio de Anaí Durán, que ahora se da por ofendida, ¿no? Y dice que nos querella, ¡ay, qué miedo! ¿No? ¿De cuándo acá los terrucos creen en la justicia? Nos querella Anaí Durán. Acá está su movimiento migratorio. 34 veces ha ido a Chile. ¿Saben para qué? Para visitar a un terrorista, a un asaltante de bancos, a un delincuente de la peor especie, su pareja. Y esto no solamente lo hemos reportado aquí, esto lo ha reportado la prensa chilena. Estoy hablando de Alejandro Astorga Valdés, ex miembro del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que luego vino al Perú para integrar el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA. Aquí en el Perú se le condenó en el año 1993 por el atentado criminal contra el Instituto Peruano Norteamericano, el ICNA, donde tantos jóvenes estudian inglés, era atacado por estos salvajes. Estuvo preso este sujeto despreciable. 12 años estuvo preso en el penal de máxima seguridad de Castro Castro, hasta conseguir salir en noviembre del año 2005. ¿Y luego qué pasó? Se fue a Chile de vuelta, asaltó un banco y sigue preso. Y doña Anaí Durán, que es una socióloga tan respetada, ¿no? Una intelectual, viaja 34 veces para ver a este delincuente, para visitar a este terrorista en la cárcel de Chile. Ese es el señor al que defienden, Chicho Mome. Muy bien, aplausos, felicitaciones. Tu papá estaría muy orgulloso y desde el cielo te debe bendecir. Alcahuete de terroristas. Vamos a ver el reportaje de Claudia Toro. Adelante. Aliados de Sendero y el movimiento revolucionario Tupac Amaru en campaña de segunda vuelta, políticos y candidatos vinculados con agentes de las FARC de Colombia. ¿Quién es el aliado político de Vladimir Cerrón y operador de Irán en Perú? Eduard Quiroga Vargas, alias el iraní, un empresario constructor quien, según investigación de inteligencia, mantiene relación con miembros de Sendero Luminoso. ¿Por qué carajo nos reprimen? No queremos represión y llamamos a reflexión a estos dos policías y a muchos más, que son hijos de campesinos, hijos de obreros. Como decía Simón Bolívar, maldito aquel soldado que apunta el fusil a su pueblo. Y ahora nosotros le decimos a estos dos policías, maldito el soldado, el suboficial que apunta el fusil a su raza, a su lengua, a su etnia, a su clase social. Porque justamente el señor Rospigliosi, luego del debate técnico, anunció diciendo de que sí, fulano y fulano, personales cercanos a estas cosas van a trabajar con nosotros y al siguiente día salen estas cosas. Entonces creemos importante aquí, el pueblo no es tonto, el pueblo sabe en qué escenario surgen estas cosas, ¿no? Papito lindo, por favor, para que tráigame, apóyame. Dios te va a pagar, por favor.
5 cadáveres, ahí está, en Morgen, Pichare, no quiere soltar. La masacre y cruel asesinato de 4 mujeres, 8 hombres, 3 niños y un bebé ha puesto en evidencia la ideología y el aprovechamiento político de quienes quieren confundir a la población con falsa información, pues pobladores, testigos y familiares han culpado a los narcoterroristas Quispe, Palomino, Campana, quien se reunía en este cónclave íntimo con el cabecilla de las FARC de Colombia, Narciso Isaconde, y miembros del MRTA, sostiene. Rospigliosi y los medios fujimoristas nos terruquean levantando fantasmas, planteando conspiraciones interplanetarias en las que mete hasta las FARC. Pues bien, fuimos en búsqueda de Ocampo para que explique sobre sus reuniones políticas en este congreso organizado por las FARC, el MRTA y otros movimientos radicales, pero no lo encontramos. Casualmente, de esta imagen Ocampo jamás quiere hablar. Anaí Durán Guevara, miembro del equipo técnico de Pedro Castillo, le hemos demostrado con videos y pruebas sus vínculos con personajes y grupos del MRTA, colegas de su esposo el asesino del IPNA, enemigo del Perú. Aquí la vemos paseando por el Jirón Quilca en el centro de Lima en el año 2008, pues agentes de inteligencia en esa época, cuando ni siquiera existía como candidata ni vocera de nadie, Durán Guevara tampoco puede negar sus vínculos con este sujeto, Pedro Manuel Tello Rodríguez, alias El Romano, un emerretista con el que pasea y que purgó condena en el penal Castro Castro en 1991, pues fue sentenciado tras diversos ataques y atentados terroristas. El pensamiento de Gonzalo es terrorismo, el pensamiento de Gonzalo es Sendero Luminoso, y ahora Movadef, y en su momento FUDEF, que escuchen a sus padres y que sepan qué es lo que puede suceder con un gobierno socialista aquí en el Perú. Hay una confluencia, en efecto, de la gente vinculada a la Coordinadora Continental Bolivariana, los remanentes del MRTA, de las FARC, al Movadef, que es Sendero Luminoso de Abimael Guzmán, y ahora resulta que los terroristas del Brain también van acercándose a esas posiciones. Lucía Mariana Alvite Sosa es la vocera de Juntos por el Perú. Fue candidata de Álvaro Campana en su fracasado proyecto con Verónica Mendoza. Hoy es una activista de Perú Libre y luego de la masacre de Sendero en Miscatán, ella jamás denuncia a los Quispe Palomino, ni tampoco señala a los narcoterroristas del Brain. Ella, sin prueba alguna y en plena segunda vuelta, utiliza estas muertes de inocentes para acusar a un partido opositor. El fujimorismo en la desesperación total. No les importa matar a peruanos para hacerse del gobierno. Lo del Brain es evidentemente un psicosocial. Pues bien, para esta señora, todas estas muertes son parte de un imaginario político. Esta es Lucía Alvites, en el Congreso del 17 de noviembre del año 2008, de la Coordinadora Continental Bolivariana, la CCB, integrada por grupos subversivos como el MRTA y las FARC. Aquí aparece al lado de este chileno, Jonathan Orellana Araya. Este evento se realizó hace 13 años, cuando ella tenía tan solo 23 años y políticamente no existía. En esta otra imagen no podía faltar el otro sujeto procesado por terrorismo por pertenecer al MRTA, Guillermo Bermejo Rojas. Dios los cría y ellos se juntan. Por cierto, esta mañana Pedro Castillo ha decidido deslindar de Bermejo como si se tratara de un cadáver político, pero eso resulta inverosímil, pues fue el mismo Bermejo quien llevó a Castillo a esta zona del Brain, a Pichari, para comprometerse con los gremios cocaleros. Pensaban poner una base militar norteamericana, luchando con nuestros hermanos de León Mantaro, de Janair, que todavía sufren los despropósitos de una equivocada lucha antisubversiva. Ya perdimos la cuenta de cuántas cuencas cocaleras se van aumentando debido al error del Estado de llevar una política contra drogas equivocada. Sabemos que ustedes necesitan la ley de hoja de coca, una ley de hoja de coca similar a la de nuestro hermano que es amigo del profesor de Evo Morales.
El camarada José Quispe Palomino le revela a usted que Guillermo Bermejo estuvo con él en el campamento del Brain. Así es. Me manifiesta mismo José, por el apelativo del camarada Che, ¿no? Eddie Villarroel, alias camarada Sacha, colaborador de la Fiscalía, ha señalado como uno de los aliados políticos de Vladimir Cerrón a otro hombre vinculado a miembros de Sendero Luminoso, Eduard Quiroga Vargas, alias el iraní, un empresario constructor que ha tenido millonarios contratos por obras públicas con la Municipalidad Provincial de Abancay. Nosotros hemos venido a solidarizarnos, a respaldar y apoyar este paro justo de este pueblo sufrido. Y llamamos desde aquí al gobierno de Ollanta Humala, en vez que invierta en la minería, que invierta en el agro. En efecto, aquí Quiroga aparece con los mismos aliados de la CCB, Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y con el prófugo procesado por violación de un niño, Alex Pimentel, el operador de Cerrón. Aquí lo vemos asusando a la población en medio del conflicto en Cotabambas y amenazando a la policía. ¿Por qué carajo nos reprimen? No queremos represión y llamamos a reflexión a estos dos policías y a muchos más, que son hijos de campesinos, hijos de obreros. Como decía Simón Bolívar, maldito aquel soldado que apunta el fusil a su pueblo. Y ahora nosotros le decimos a estos dos policías, maldito el soldado, el suboficial que apunta el fusil a su raza, a su lengua, a su etnia, a su clase social. En esta masacre sangre fría y que enluta a todos los peruanos, nos queda claro que el único color político del narcoterrorismo es el color de la sangre derramada, que la campaña electoral no sea usada para encubrir los delitos de apología al terrorismo y los procesos judiciales de delincuentes con vínculos comprobados a Sendero Luminoso. Creo que en este momento es necesario hacer un llamado al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE y a quien corresponda, si todavía queda un ápice de autoridad. Es necesario prohibir, repito, prohibir el ingreso a los centros de votación con teléfonos celulares. Esta es una muestra que nos tiene que dar el Jurado Nacional de Elecciones de transparencia y de imparcialidad. En este programa hemos denunciado que el magistrado Salas Arenas defendió terroristas, que tiene un pasado marxista, leninista, maoísta. Y tenemos todas las dudas sobre él y sobre la institución que dirige. Sin embargo, si quieren dar una sola muestra, una, de que no están del lado del comunismo violentista, lo que tienen que hacer es prohibir el ingreso a las salas de votación, a las cámaras secretas, a los lugares de sufragio con celulares. ¿Por qué? Porque la mafia que está detrás, amenazando a trabajadores, amenazando a campesinos, amenazando a gente que trabaja o en el gobierno regional de Junín o en cualquier compañía, empresa, hacienda que esté en manos de un partidario de Perú Libre, están chantajeando a los peruanos a entregar una foto de su voto, como ya lo hicieron en la primera vuelta, para probar que han votado por Perú Libre y para poder seguir trabajando, para no ser votados, para no ser agredidos, para no ser tratados como leprosos, para no ser violentados. Esa es la manera como funciona la democracia en muchas partes de nuestro Perú. Así que si el Jurado Nacional de Elecciones quiere dar una mínima muestra de que no está del lado de esta gente, es muy sencillo. Prohíban el ingreso a los centros de votación con teléfonos celulares. Tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos vendrá un invitado que les sorprenderá. Les sorprenderá que esté en este programa. Luego de la pausa estará con nosotros el ex ministro de Justicia y ex congresista y ex embajador Fernando Olivera Vega. Antes de